Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo perrito corazón. Anteriormente les había compartido el tutorial de este gatito corazón y también del conejito corazón. Les gustó mucho y me estuvieron pidiendo un perrito, así que ya lo tenemos listo. Espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora, los materiales que he utilizado para realizar este perrito es hilo 100% algodón, es de 4 hebras de 2 milímetros de grosor. Este es color beige, color café o marrón y color blanco. Los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Este es una nariz de seguridad de 10 milímetros, pero si no consiguen la nariz, en el tutorial también les enseño cómo pueden bordar la nariz. Así que tienen esas dos opciones. Aquí le he colocado una cinta, le hice un lacito y se la pegué con un poco de silicona. Vamos a medir a nuestro perrito para que vean cuánto mide. Me mide aquí de altura 10 centímetros, de ancho también unos 10 centímetros, para que se hagan una idea. Igual una de ustedes me dejó en los comentarios que había realizado el gatito corazón con chenil, que es así, ese material que es como peluche. Como ese material es más grueso y por ende se usa un crochet más grande, le ha quedado muy grande y muy lindo. Así que yo creo que ustedes pueden utilizar el material que ustedes quieran y el que más les guste. Yo también estoy avanzando uno con ese material también y les voy a enseñar para que vean cómo queda. Ya, para que vean que con el mismo patrón pueden hacerlo también de diferentes maneras. Bueno, entonces los otros materiales que he utilizado es crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también aguja lanera, algunos alfileres, marcadores de puntos, el relleno, este de acá es relleno sintético para rellenar, y esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el color blanco y vamos a hacer la parte del hocico donde va la nariz y la boca. Así que vamos a iniciar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalan acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Entonces entran aquí en el primer punto y tejen 1, 2 puntos bajos ahí en el mismo punto. En el siguiente punto también hacen 1, otro más en el mismo punto, son 2, y así vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos en cada punto hasta tener al final 12 puntos bajos. Miren, ya terminé la vuelta, tengo 12 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser esta parte a la cara. Entonces así nos quedaría. Yo le voy a colocar esta nariz de seguridad que es de 10 milímetros, pero si ustedes no tienen esta nariz, si es que la tienen, la van a colocar aquí. Miren, donde está el anillo mágico, aquí, este es el medio, arriba de eso, ahí se van a fijar dónde y la van a colocar ahí. La van a acomodar bien y les va a quedar así. Ya. Ahora, si no saben, si no tienen la nariz, lo que vamos a hacer, acá tengo otro igual, se la vamos a bordar de la siguiente manera. Se las voy a enseñar para que también lo puedan hacer, aunque ya en varios videos hemos bordado narices para los animalitos, pero acá les voy a enseñar igual para que sepan cómo. Entonces, para bordar la nariz con hilo de color marrón o café, vamos a ingresar aquí en medio y vamos a hacer como un triángulo, así, como un triángulo al revés. Ven, así, de esta manera.
de esta manera. Vamos a ir pasando varias veces, tienen que pasar varias veces. Van pasando así. Vuelven a entrar ahí en el otro punto, vuelven a pasar. Y lo van a pasar todas las veces que sea necesario hasta cubrir todo esto. Acá que ya está cubierto, que ya está avanzado. ¿Ven? Pasan hasta cubrir todo. Ese como triángulo al revés que sería la nariz. Y al final lo único que vamos a hacer es ingresar aquí en la parte del medio para bordar la boca. Y le vamos a hacer una línea así en la parte del medio para abajo. ¿Ven? Y así nos quedaría listo. En el caso de que le vayan a bordar la nariz, le hacen la línea de la boca. Ya, entonces ya saben cómo lo van a hacer ahí. Bueno, yo ya le coloqué la nariz y también le voy a hacer una línea así para la parte de abajo, de esta manera, y así me quedaría. Ahora atrás solamente hago 2 nudos con estas 2 hebras y esos nudos se van a quedar por la parte de atrás, así que no se va a ver, así que no hay problema. Ven, así de esa manera, y los podemos cortar acá más pequeños. Y después, antes de coserlo, la parte blanca vamos a esconder esos hilitos, ¿ya? Entonces así nos quedaría. Esto lo vamos a dejar así porque cuando ya vamos a tejer el cuerpo, recién le vamos a poner el broche de seguridad cuando ya lo coloquemos en la parte de la cara. Entonces esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las orejas también en color marrón y vamos a empezar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos acá, cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Entonces ingresamos ahí, vamos haciendo 2 puntos bajos en cada punto. En total, al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces, si desean, marcan el primer punto que van tejiendo para que no se pierdan en las vueltas. Y si no, van contando 10 puntos mientras que van tejiendo. Entonces desde esta vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 10 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5, ahora vamos a tejer la vuelta 6 y vamos a hacer primero 8 puntos bajos. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora nos quedan 2 puntos y vamos a hacer una disminución. Entonces en esta vuelta 6 hemos tejido 8 puntos bajos y una disminución y nos han quedado al final 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a empezar tejiendo 7 puntos bajos. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5,
6, 7 puntos bajos y ahora nos quedan 2 puntos y vamos a hacer una disminución y al final de esta vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces desde esta vuelta 9 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer en cada vuelta 8 puntos bajos. Vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 11, sacamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser la oreja. Entonces acá jalamos y vamos a tejer las dos orejas iguales y las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la cola en color marrón también. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos acá para cerrar y ahora desde esta vuelta que nos toca, que es la vuelta 2, hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 11. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coser. Acá jalamos y vamos a reservar. Vamos a empezar a hacer el corazón. Yo lo voy a hacer con este color que es beige, se llama beige arena. Entonces voy a empezar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto.
¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9 y de esto vamos a hacer 2 iguales hasta esta vuelta. El primero vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena, y dejamos un poco de hebra porque cuando vamos a unir esto, siempre en la parte del medio queda un pequeño agujero y con esta hebra vamos a cerrar. Ya, entonces la primera dejan hebra, cortan, y la segunda, que van a hacer igual, no la cortan porque vamos a seguir tejiendo para unirlo. Entonces vamos a unirlo acá donde hemos cerrado, 1, 2, 3, 4 puntos antes de donde hemos cerrado. Vamos a empezar ahí tejiendo el primer punto y lo vamos a marcar. Ahora sí podemos sacar este marcador y vamos a marcar este primer punto que hemos tejido para unirlo con la otra pieza. Y van a contar que van a tejer 30 puntos de este lado y después cuentan que tengan 30 de este lado, para que así no vayan a aumentar ni disminuir puntos, porque algunas veces acá cuando están tejiendo en la parte del medio puede ser que tejan acá donde está este agujero y ya se aumentan puntos. Así que mejor cuenten que tengan 30, van tejiendo y van contando 30 y de ahí se pasan para este lado y cuentan también que tengan 30 hasta llegar acá. Entonces en esta vuelta, que sería la número 10, al final nos van a quedar 60 puntos bajos. Ya, entonces voy a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar acá y volvemos. Ya terminé la vuelta y miren, ven que acá en medio nos queda un agujero. Entonces con esta hebra que hemos dejado en la primera parte que hemos tejido, la vamos a pasar para este lado y después con esa hebra vamos a coser esa parte donde está el agujero. Eso ya lo vamos a hacer al final, entonces eso lo dejamos ahí. Y ahora nos tocaría hacer la vuelta 11 y vamos a seguir tejiendo lo mismo que esta vuelta 10. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces esperen que voy a pasar la hebra. Ahora sí. Entonces en esta vuelta 11 vamos a tejer también un punto bajo en cada punto y al final de esta vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ya terminé la vuelta 11, ahora nos tocaría hacer la vuelta 12 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 8 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 54 puntos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 7 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer
los 48 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos y la nariz. Los ojos y la nariz tienen que ir en la vuelta 8, entonces cuentan desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocar un ojo, contamos 5 puntos y colocamos el otro ojo. Ya acá atrás le vamos a poner los broches de seguridad y de la misma manera se lo hacemos al otro ojo. Ya le coloqué los dos ojos para colocar la nariz. Miren acá en la línea donde terminan los ojos, una vuelta más abajo en la parte del medio, entre los ojos al medio. Si es que le han colocado nariz de seguridad, lo colocan ahí, una vuelta más abajo. Y en la parte de atrás también le voy a poner el broche de seguridad. En el caso de que le hayan hecho la nariz bordada igual, colocan a esta altura, miren, que esta parte blanca quede a la mitad de los ojos, ¿ya? Y de ahí lo vamos a coser. Entonces yo primero, como le he colocado esa nariz, voy a colocarle el broche por la parte de atrás y ya después voy a coserlo. Esto lo voy a coser al final porque prefiero coserlo cuando el cuerpo ya esté con el relleno para ver que me quede bien. Entonces lo voy a dejar ahí y vamos a seguir tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22
y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar el corazón para darle forma, porque ahora vamos a seguir cerrando y después no va a haber mucho espacio, así que van a empezar a rellenarlo bien, le dan bien la forma y después seguimos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir tejiendo le he colocado un poco más de relleno y ahora nos va a tocar hacer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 27 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces contamos acá la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, acá la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder cerrar. Antes de cerrar le he colocado un poco más de relleno y ahora vamos a agarrar los 6 puntos que nos quedan, pero solo la hebra de adelante de los 6 puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, ingresamos por ese mismo agujero, salimos por la parte de atrás y atrás vamos a hacer un nudo agarrando una hebra. Hacemos un nudo, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado y cortamos la hebra que nos sobra. De esa manera nos quedaría listo el cuerpo de nuestro perrito corazón. La hebra que dejamos acá en la parte de arriba para poder cerrar ese agujero que nos queda, lo único que vamos a hacer es pasar de un lado para otro, tapando, ¿ven? Tapando así hasta que ya no se note, ahí ya no se nota. Y vamos a salir por la parte de atrás para hacer igual un nudo
y perder la hebra por adentro. Para coser la parte de acá de la boca, vamos a agarrar un punto de acá del cuerpo, vamos jalando, agarramos un punto de la boca, jalamos, agarramos un punto del cuerpo, vamos jalando, agarramos un punto de la boca y vamos jalando. Así vamos a coser todo el borde hasta llegar acá. Al final hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ya cosí una oreja. Ahora vamos a coser la otra para enseñarles cómo. Y lo primero, yo no la voy a rellenar. Si ustedes desean le pueden echar un poco de relleno acá abajo, pero yo prefiero así porque así me queda mejor, para que no me quede tan gordita. Me gusta cómo queda así, yo la puedo acomodar. Entonces lo que voy a hacer es primero cerrar, van pasando así de un lado para otro para cerrar la parte de arriba de la oreja. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodarla. Yo le he cosido esta contando desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 ahí lo he cosido. Del ojo son 2 puntos, 1, 2 puntos y ahí, ya, para que se guíen. Entonces ahora voy a coser la otra oreja en la misma vuelta, en la vuelta 5. Esta oreja me va a quedar más o menos ahí, va a salir por acá adelante. Entonces voy a tratar de acomodarla para que se vea así de costado. Entonces acá va a ir como en diagonal, desde la vuelta 5, pero en diagonal para abajo. Y voy a coserla de la misma manera que cosemos todas nuestras piezas, agarrando un punto del cuerpo. Después vamos a agarrar un punto de la oreja. Volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, agarro un punto de la oreja y voy jalando y vuelvo a agarrar acá un punto del cuerpo y un punto de la oreja. Ahora, para que esto no se alce y quede así, voy a coser acá 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado. Entonces me paso acá al costado, agarro ahí un punto del cuerpo y voy a agarrar acá un punto de la oreja, vuelvo a agarrar acá un punto del cuerpo, voy jalando y voy a agarrar acá un punto también de la oreja y voy a aprovechar de este lado, me voy a pasar para la parte de atrás de la oreja para coser ahí también en este lado un punto de la oreja y un punto del cuerpo para que también no se alce ese lado. Y voy a aprovechar en salir por la parte de atrás donde salí con el hilo de la primera oreja. Entonces me fijo que quede bien, ¿ven? Miren qué lindo se ve. Ahora acá atrás, con estas 2 hebras, voy a cortarlas del mismo tamaño. Voy a hacer 2 nudos, 1 y 2 nudos, y con la aguja voy a entrar en ese mismo agujero para perder esas 2 hebras por adentro del cuerpo. Entonces ya puedo salir por otro lado y voy a cortar acá las hebras que me sobran. Ahora vamos a coser la cola. La cola se la vamos a coser a esta altura. Miren donde está el anillo mágico, de acá de este lado
ahí la vamos a coser así de esta manera. Para coserla le he colocado alfileres porque se va a quedar, tampoco la voy a rellenar. Si ustedes desean le pueden colocar un poco aquí, porque esta parte quiero que se doble así, entonces yo la puedo doblar así, ponerla así, así que me gusta que quede así sin rellenar. Entonces lo que voy a hacer acá, después de que le colocan los alfileres, agarran igual un punto del cuerpo, un punto de la cola y van dando así toda la vuelta, agarrando un punto del cuerpo, después agarran un punto de la cola y así van a ir cosiendo todo el borde hasta llegar de nuevo acá, hacen un nudo y pierden la hebra por dentro. Miren, y ya quedaría lista la cola cosida. Ahora, para terminar, le voy a colocar sombras de color rosado aquí en la parte de las mejillas o los cachetes. Miren, así, para darle una mejor expresión a su rostro o a su carita de nuestro perrito corazón. Miren qué lindo se ve así. Ahora, esta cinta es una cinta delgada, le he hecho un pequeño lazo. Si ustedes desean, esto es opcional, le pueden colocar aquí, se lo pegan con silicona. Yo se lo voy a pegar ahí con silicona y así nos quedaría entonces nuestro perrito corazón. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chau, chau.